Bueno, a ver, vamos a seguir con los viernes de la salud. Ahora vamos a dar pues el informe que normalmente da Clark de COVID y poco a poco, además del COVID, vamos a ir informando de el programa de salud en tu vida, que va a ir creciendo y poco a poco lo vamos a ir informando y algunos otros temas de salud, aprovechando los viernes. Entonces le voy a dar la palabra a Eduardo para que nos siga informando de la situación del COVID en la ciudad y cómo va a continuar la vacunación para personas rezagadas durante la próxima semana y vamos a mantener un programa permanente para personas rezagadas en la ciudad para que puedan seguir con su vacunación. Y ya Oliva también va a dar el informe de los avances de las personas que han hecho su SMS y que han llegado a centros de salud para poderse atender la diabetes, hipertensión u obesidad. Adelante, Eduardo. Gracias, jefa. Hola, muy buenos días a todos, gusto saludarlos. Pues les platicamos cómo continúa la situación de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. Esta semana continuamos por cuarta semana consecutiva en la Ciudad de México en semáforo verde, derivado de las notificaciones que recibimos todos los días del Gobierno de México. Estamos en 3.5 puntos en los indicadores, entonces estamos en el puntaje más bajo que hemos tenido desde que el semáforo existe en la Ciudad de México. Siguiente. En términos de hospitalizados, estamos al día de hoy en el Valle de México en 788 hospitalizados en todos los hospitales públicos y privados que reportan atención a COVID. Esto ya es prácticamente el mínimo histórico que hemos tenido desde que comenzó el decremento de la primera ola. El mínimo histórico que tuvimos fue 761 el día 13 de junio, entonces estamos prácticamente ahí ya en los mínimos históricos también de ocupación hospitalaria. Siguiente. Mismo caso para la Ciudad de México, donde al día de ayer en la noche estábamos a 588 hospitalizados en total, 14 arriba del mínimo histórico de la pandemia, que en este caso también fue el 13 de junio, entonces ya es inminente con esta tendencia que traemos pasar a los menores niveles de ocupación hospitalaria que hemos tenido desde principios del mes de abril del año 2020 cuando inició la pandemia. Esa es una buena noticia. Siguiente. Los ingresos hospitalarios también continúan en los mínimos históricos dentro de esta pandemia. Recordarán, nuestro mínimo previo había sido cerca de 336 ingresos hospitalarios en una semana, en la última semana de mayo, perdón, en la primera semana de junio. Estamos en las mismas magnitudes, estamos en torno a los 300 hospitalizados en la última semana, entonces estamos también en mínimos históricos de ingresos hospitalarios. Siguiente. Por su parte, casos activos, estos últimos días ya se cruzó también la línea de activos aún menores a los que tuvimos durante el mes de mayo y junio del presente año, que había sido nuestro mínimo previo. Estamos hablando de prácticamente 5,000 activos en este caso en los últimos días, y esto ya es el mínimo histórico también de activos que hemos tenido desde que comenzamos a medir activos posterior a la primera ola del año pasado. Siguiente. Y afortunadamente esta reducción de casos activos se ha visto reflejada en todos y cada uno de los grupos de edad. No hemos visto ningún cambio de tendencia ni para menores de edad de 0 a 17, como pueden ver en la gráfica de la esquina superior izquierda, y también hemos visto mejorías en todos y cada uno de los grupos. Tal vez la más notable con respecto a la tercera ola, y es derivado del avance de la vacunación con primeros esquemas y esquemas completos en las últimas semanas, es la gráfica del grupo de 18 a 29 años de edad, que pueden ver tiene una caída bastante importante en las últimas semanas todavía. Siguiente. Positivos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. También tenemos ya el mínimo histórico esta semana de el promedio diario de identificados mediante las pruebas que hacemos en estos puntos. Estamos hablando de 127 positivos en promedio diario. Pueden ver que es ligeramente menor a nuestro mínimo previo. Entonces también aquí afortunadamente estamos también identificando menos positivos en estos puntos de los que habíamos identificado desde el inicio del programa el 20 de noviembre del año pasado. Siguiente. Y esta reducción en positivos no se debe en realidad a una reducción de pruebas. ¿Cómo lo sabemos? Porque la positividad, que es el porcentaje de pruebas que salen positivas, sigue en una caída. Estamos hoy todavía siguiendo con esta bajada a los mínimos históricos, estamos en 3.5% de positividad en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Pueden ver aquí la comparación, nuestro mínimo previo en el punto más bajo durante mayo y junio del año previo fue en torno al 5%. Entonces, afortunadamente lo que vemos es una concordancia en la gran mayoría de los indicadores en este momento de tendencias todavía que se mantienen a la baja. Siguiente. Y bueno, eso sería sobre la situación de los indicadores con los que medimos la pandemia en nuestra ciudad. Les platicamos ahora cómo va el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México contra la COVID-19.
Esta última semana continuamos con la atención a rezagos, con esto ya acumulamos 7.203.113 personas a corte de ayer en la noche vacunadas con por lo menos una dosis y 6.594.236 personas con su esquema completo. Esto nos pone ya en torno a los 13.513.984 vacunas aplicadas en nuestra ciudad desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación al principio en los últimos días del año pasado. Siguiente. Ahora bien, esta semana, y es importante, vamos a la mitad de la jornada de vacunación a rezagos de esta semana, que inició el día miércoles 3 y concluye mañana sábado 6 de noviembre. En los 2 días que llevamos completos hemos aplicado 33.662 dosis en estas 2 sedes de vacunación, 13.000 de primeras dosis y 20.000 de segundas dosis. Les recordamos, hoy y mañana pueden acudir, en caso de requerir primera dosis, a la Biblioteca Vasconcelos, donde se aplica la vacuna AstraZeneca, a la sede de Censis Marina, en la alcaldía Coyoacán, en la Calzada de la Virgen, donde se aplica la vacuna Sputnik. Para rezagados de segunda dosis, si les falta su segunda dosis de Sinovac o AstraZeneca, pueden acudir a Biblioteca Vasconcelos. Si les falta segunda dosis de Sputnik y Pfizer, pueden acudir al Censis Marina. También continuamos con el proceso de vacunación a adolescentes con comorbilidades graves en el Censis de la Marina con la vacuna Pfizer-BioNTech. Recuerden, los requisitos son muy sencillos: identificación, expediente de vacunación que descargan en mivacuna.salud.gov.mx y, en caso de ser segunda dosis, el comprobante de la primera dosis. Recuerden también, para adolescentes con comorbilidades, es el proceso del comprobante médico que tiene que venir firmado por un médico y marcar la cédula profesional del mismo. Siguiente. Para la semana próxima nos vamos a quedar con las mismas 2 sedes. Vamos a iniciar el miércoles 10 de noviembre y vamos a concluir el sábado 13 de noviembre. Les pedimos a los asistentes a estas etapas de vacunación que nos ayuden a respetar la primera letra del apellido, más bien la cita de acuerdo a la primera letra del apellido, iniciando con la A a la F el miércoles y el sábado con la R a la Z. Son las mismas vacunas con un ligero cambio. También estaremos en posibilidad de aplicar de primeras dosis en la Biblioteca Vasconcelos también la vacuna CanSino. Entonces tendremos AstraZeneca y CanSino en Biblioteca Vasconcelos para primera dosis, Sputnik y CanSino para primera dosis en Censis Marina, y rezagados de segunda dosis, Sinovac y AstraZeneca en la Biblioteca Vasconcelos, Sputnik y Pfizer en el Censis Marina, y cualquier adolescente con comorbilidades graves en el Censis Marina con la vacuna Pfizer. Los requisitos es la identificación, el expediente de vacunación y el comprobante de primera dosis en caso de ir por su segunda dosis. Entonces es muy sencillo, no hay nada de burocracia, es muy rápido, anímense a vacunarse si no tienen la primera dosis o si les falta completar su esquema. Siguiente. También cualquier persona que tenga dudas de cómo vacunarse, les recordamos, la semana pasada lanzamos este sistema pequeño, manda la palabra vacuna al 51515, te hace un pequeño cuestionario de qué vacuna necesitas, si primera o segunda dosis, qué tipo de biológico, y te indica dónde la puedes recibir y la cita que te tocaría por letra del apellido. En la última semana, cerca de 31,000 personas han usado este sistema y han obtenido su cita para vacunarse. Los esperamos hoy y mañana todavía. Esos serían los datos entonces del Programa Nacional de Vacunación. Como les comentaba ya la jefa de gobierno, continuamos una semana más con atención a rezagos en 2 sedes en la Ciudad de México y nuestro objetivo es siempre tener sedes disponibles para que las personas que van cumpliendo 18 años, aquellos que no se pudieron vacunar de primera dosis por cualquier razón o aquellos que les falte el esquema completo, puedan encontrar suficiencia de vacunas y una sede en la Ciudad de México donde atenderse esta próxima semana. Le pasaría la palabra entonces a la doctora Oliva. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Pues los datos del programa Salud en tu Vida, Salud para el Bienestar, en términos del total de pacientes atendidos a través de este programa, son 117,883, que es el 100%, con un total de detecciones de 77,692, el 65%, y de estas sobrepeso predomina con 26.4%, 31,206 personas, obesidad con 20%, 24,078 personas, diabetes mellitus es el 11% con 13,388 e hipertensión, que es el 7.65% con 9,020 personas. El programa, como señalaba la jefa de gobierno, está creciendo, está fortaleciéndose y sobre todo está avanzando en su componente comunitario, que ya será presentado en las próximas sesiones. Gracias.
Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con David Santiago de Expansión Política. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, yo quisiera preguntarle sobre otro tema que tiene que ver con este regreso a clases aquí en la Ciudad de México. Hay algunos padres de familia que incluso han recibido algunos mensajes sobre un regreso obligatorio el próximo 16 de noviembre. ¿Le ha comentado a usted la Autoridad Educativa Federal si estos mensajes o este regreso obligatorio a las instituciones públicas y privadas es obligatorio para el próximo 16 de noviembre? No tengo la información de la Autoridad Educativa Federal, si así fuera, buscamos la información y por supuesto se lo comentamos públicamente y a los padres y madres de familia. Por lo pronto se está haciendo de la manera que como ustedes están viendo, que estamos yendo a las escuelas, y el informe que tenemos es que va incrementándose. Por ejemplo, en la secundaria, la que tuvimos oportunidad de asistir el día de hoy, nos plantean que es alrededor del 90% que están asistiendo, que tienen relación con el resto de los padres y madres de familia, de los niños y niñas, y que ha ido creciendo. Pero la obligatoriedad se las informamos para ver si hay. No tenemos conocimiento de un comunicado de este tipo, pero lo averiguamos. Muchas gracias, doctora. Y también quisiera preguntarle sobre lo que ocurrió ayer en el mercado de Sonora, si esto que ocurrió pudiera ser un motivo para que ya se pusiera sobre la mesa el tema de evitar la venta de animales dentro de este mercado, que bueno, ayer hubo algunos animales que fueron rescatados, pero que incluso pues están en riesgo, incluso hay hacinamiento en este lugar. Se habla también de maltrato animal, algunas organizaciones sociales han denunciado este tipo de actos, entonces ¿eso se puede poner sobre la mesa a partir de lo que pasó ayer? Sí, está trabajando la PAOT y Agatán y también la brigada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se va a ver el tema del maltrato y demás. Lo que nosotros estamos planteando, este mercado tiene una orientación y así fue creado. De hecho, las cédulas que tienen los que atienden en este mercado, los locatarios, es para venta de animales. Justamente eso es lo que dice la cédula. Entonces, lo que queremos hacer para no, obviamente cuando hay maltrato animal, pues hay que atender de inmediato, pero lo que queremos hacer, ayer estuve hablando con la alcaldesa, son una serie de mesas de trabajo con los locatarios, para ir cambiando poco a poco la orientación que tienen de esta venta e ir abriendo pues otras oportunidades para estos locatarios. Es un mercado muy grande y obviamente queremos que esto se vaya eliminando, pero hay que hacerlo de común acuerdo con los locatarios y no como un tema forzoso, con excepción de donde hay maltrato, pues que se intervenga directamente. Hasta el momento, ¿qué le han comentado las autoridades, tanto de Protección Civil como la Fiscalía o algunas otras autoridades sobre lo que ocurrió precisamente ayer en este mercado? Un cortocircuito, fue lo que nos comentó la fiscal el día de hoy en el Gabinete de Seguridad. Como ustedes saben, se venía trabajando con Comisión Federal de Electricidad en todos los mercados de la Ciudad de México, se va avanzando rápido, desafortunadamente pues ocurrió esto. Vamos a aprovechar para una revisión junto con la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico para la atención del mercado de Sonora y la reorientación pues de estas cédulas para que se vayan abriendo otras posibilidades a través de mesas de trabajo con los locatarios y la atención, por supuesto, del maltrato animal. Muchas gracias, doctora. Y si me lo permite, para Clark o para la propia Secretaria de Salud, estas 13,000 personas que fueron vacunadas en esta primera etapa de rezagados, ¿quiénes son esas personas? ¿Son gente que fue cumpliendo los 18 años o son gente que pues decidió vacunarse ahora y no en su primera etapa? No tengo el dato exacto, pero hablando con los responsables de las sedes los últimos 2 días, justo es una mezcla de ambos. Estimaríamos que cerca del 35% en números redondos de los que acuden son personas que han ido cumpliendo 18 años conforme ha pasado los últimos 2 meses. Y por otra parte también tenemos algunas personas que afortunadamente han decidido vacunarse, que ya habían pasado sus etapas originales de vacunación. Muchas gracias. No, esos 13,000 son puro primero. Y los de 20,000 de segunda dosis, pues sí son personas que por alguna razón u otra faltaron a su cita original. Ok, muchas gracias. Gracias a todos. Continuamos con Georgina Olson de Grupo Imagen.
Buenos días. Preguntarle, doctora, sobre lo que pasó ayer en el mercado de Sonora, si cree que sea necesario aprobar legislación para prohibir venta de animales en mercados públicos. Hay una legislación en la Ciudad de México y es la PAOT y la Secretaría de Medio Ambiente quienes están obligadas a cumplirla. Obviamente hay que revisar este tema y además pues revisar su cumplimiento además, porque hay algunas cuestiones que pues que se ha vivido el proceso desde hace tiempo. De hecho, la primera ley que se aprobó me tocó cuando fui secretaria de Medio Ambiente y desde entonces se ha ido actualizando esa ley. En algunos casos pues hay que forzar o fortalecer mucho más el cumplimiento de la ley. Creo que en particular en el mercado de Sonora hay que trabajar con los locatarios, más que hacer una prohibición y de hoy a mañana se acaba, sino sencillamente de hacer un trabajo para que se vaya reorientando el mercado de Sonora a otros giros y darles oportunidad a través de la alcaldía de que así los tengan. Preferentemente que vendan otros artículos y que los Exactamente, animales ya no esa se sería metan la ahí. idea, pues ellos, en efecto, el maltrato animal y la venta de animales, pues el maltrato animal pues debe de sancionarse, inclusive hay sanción penal en este caso, pero finalmente si lo que queremos es que se deje de vender animales, pues lo que tenemos que hacer con la historia que tiene el mercado de Sonora, que fue creado con ese fin, pues es trabajar con los locatarios para ir reorientando el mercado hacia otros giros mercantiles. Ayer el presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso decía que lo ocurrido en el mercado era reflejo de que se ha descuidado el tema de protección civil y gestión integral de riesgos. ¿Qué le respondería? No, es falso. Recuerden que desde que tuvimos el tema en la Merced y después en San Cosme, se ha venido trabajando con Comisión Federal de Electricidad, vamos a pedirle a Fadlala que dé el avance, y el apoyo que se dio en particular. Recuerden que nosotros duplicamos el apoyo que daba el gobierno anterior para mercados públicos, que es un programa en donde el gobierno de la ciudad da una parte y las alcaldías dan otra parte. Y se orientó el año pasado para que la mayor parte fuera para la remodelación o la modernización de las instalaciones eléctricas. Nos faltan muchos otros mercados, pero hemos venido trabajando con Comisión Federal de Electricidad para evitar pues las condiciones de riesgo. Muy brevemente, preguntarle por qué se simplificó el reporte COVID. Estamos viendo que ya no se incluye la cifra de hospitalizaciones y las muertes hospitalarias. ¿Quieres comentar? Lo podemos, si es algo útil, lo podemos seguir actualizando. También hemos venido pues reduciendo muchos de los indicadores que no se han vuelto tan importantes en el tiempo como antes teníamos siempre, los kioscos que cambiaban mucho semana por semana, y estamos en un proceso como todo en la pandemia, pues de ir poniendo tal vez las cosas más vitales que necesitamos dar seguimiento diario, y creemos que muchas de las cosas que poníamos, pues tal vez con mencionarlas una vez a la semana tenemos más o menos la misma película, pero es una cosa que si lo consideran útil podemos continuar con esos reportes que nos ayuda a Comunicación Social a subir. Y ya por último, tomando en cuenta la evolución de la pandemia, que hay ciudades, sobre todo en Europa y Estados Unidos, que ya no están usando el cubrebocas, sobre todo en exteriores, ¿cuál va a ser la política en la Ciudad de México? Si en algún momento se va a recomendar que no se use o se va a recomendar que se siga usando. Creo que pasaría la palabra, doctor. Gracias. No, es importante señalar que es un elemento de barrera y que conviene seguirlo usando. Además, por el periodo invernal nos previene todas las infecciones respiratorias virales que se transmiten por esa vía, no solo COVID, sino también influenza y otros virus respiratorios. Entonces, la Ciudad de México pues ha estimulado el uso de cubreboca, mantengámoslo, aún con las altas coberturas de vacunación que se tienen, que es muy notable en la ciudad que las personas de 18 y más años estamos protegidas. Muchísimas gracias. Sí, y además también señalarles que ya iniciamos la vacunación antiinfluenza a partir del 3 de noviembre, que se aplicaron las primeras dosis. Están previstas 2,5 millones para la ciudad. La Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad aplicará de manera directa 1 millón de 2,5 millones de dosis, y los grupos que se priorizan por el riesgo que tienen de cuadros graves de influenza son personal de salud, que es con el que empezamos esta semana, también menores de 5 años, entre 6 meses y menores de 5 años,
adultos mayores de 60 y más años, mujeres embarazadas en cualquier periodo de la gestación y personas, independientemente de su edad, si tienen comorbilidades, sobre todo problemas respiratorios como asma, EPOC, cualquier problema que esté afectando su sistema respiratorio. Gracias. Y también se pueden poner las dos vacunas, esto ya se señaló, no tiene problema de que si alguien se vacunó de COVID se pueda vacunar de antiinfluenza. Gracias. Continuamos con Kevin Ruiz del Universal. Muchas gracias, buen día. Doctora, yo quisiera preguntarle sobre el programa Mi Beca para el Bienestar. En la mañana decía que buscará que nunca se vaya de la ciudad, saber si va a presentar una iniciativa al Congreso o se va a sumar a esta propuesta del Partido Morena de que se quede como rango constitucional. En este sentido también preguntarle si el presupuesto de este programa está garantizado y si de los 7,000 millones de pesos que también comentó esta mañana es solo de la beca Mi Bienestar o también se incluye el programa de útiles escolares. Se incluye el programa de útiles y uniformes en este monto. Ya está en la Ley de Educación de la Ciudad de México y queremos fortalecerla para que quede establecida no solamente en la Ley de Educación, sino en la Ley de Bienestar y evaluando si la consideración para que pueda quedar dentro de la Constitución de la Ciudad de México como un derecho adquirido. También preguntarle en otro tema, doctora, hablábamos ayer con el abogado de un grupo de víctimas de la línea 12 y nos señalaba que hay una tergiversación en cuestión a los dichos del comisionado ejecutivo de atención a víctimas sobre los montos que ya se han ido entregando a las víctimas, que esto formaba parte de la reparación del daño. Sin embargo, pues sabemos que todavía este proceso de justicia restaurativa no se inicia, ¿no?, con la carpeta judicial, todavía no está la audiencia. Preguntarle en qué sentido van estas aseveraciones del comisionado y también si se está obstaculizando la participación de las asesorías privadas en cuestión del caso de la línea 12. Sí, el gobierno de la Ciudad de México desde el primer momento dio apoyo a todas las víctimas y lo que ha dicho el comisionado es lo que ha dado el gobierno de la ciudad a las víctimas en un esquema de reparación integral del daño, desde el gobierno de la Ciudad de México. La otra parte tiene que ver directamente ya con los procesos judiciales, que eso pues está en manos de la Fiscalía y del Tribunal, pero es totalmente cierto lo que ha dicho el comisionado de lo que asume el gobierno de la ciudad en la reparación integral del daño para todas las víctimas. Pero estos montos no buscará el gobierno de la ciudad pues incluirlos dentro de este proyecto que se busca presentar para las empresas implicadas en la carpeta. No está en la carpeta, sino fue parte de lo que nosotros dimos desde el primer momento, privilegiando como siempre las víctimas en estos casos. Ya la parte judicial, pues hay una parte que la tiene que ver la Fiscalía y por supuesto pues no voy a entrar en contradicción con el abogado de las víctimas, sino sencillamente decir que lo que ha dado la comisión a través del gobierno de la ciudad a todas las víctimas, tanto las que lamentablemente perdieron un familiar como las que están con problemas todavía, como aquellas inclusive que estuvieron sencillamente en el vagón y que no tuvieron daños de salud graves, a todas se les sigue atendiendo de manera personalizada y han tenido este apoyo del seguro del metro y el apoyo que les dio el gobierno de la ciudad. Y además, pues lo que ya tendría que ver con el tema judicial. Entonces, ¿no se está obstaculizando la participación de la asesoría privada en el caso? Pues esta parte tiene que ver ya directamente con la Fiscalía, no sé a qué se refiere este abogado, pero el conocimiento que yo tengo es que se les ha dado la información y la instrucción que tiene el comisionado de víctimas es darle todo el apoyo que requiera. También para Eduardo Clark, preguntarle si va a haber algún tipo de modificación en las medidas por la continuación del semáforo en verde y si hay algún indicador que anuncie algún repunte en algún momento. Por ahora esta semana no hay modificación en las medidas sanitarias. Recuerden ustedes, prácticamente todas las actividades de la Ciudad de México ya pueden operar conforme a su permiso de actividad
respectivo de acuerdo a cada uno de los giros y tenemos solo pocas actividades que tienen ciertas restricciones, ¿no? Los centros nocturnos, antros y bares que pueden operar hasta las 12 de la noche con 50% de aforo, los eventos masivos en espacios cerrados, pero ya son muy pocas actividades. Por eso esta semana no hay cambios mayores, pero afortunadamente derivado de las mejorías que tenemos en los indicadores, podemos seguir viendo hacia futuro dentro del programa Reactivar sin arriesgar si habrá modificaciones en las siguientes semanas, pero esta semana no las hay. En torno a tu segunda pregunta, por ahora, afortunadamente los indicadores que van viendo la tendencia más a mediano plazo normalmente están relacionados a positivos, que son en este caso el número de positivos identificados diarios en kioscos, macroquioscos, así como la positividad. Como pudieron ver en las gráficas, todavía tiene una tendencia muy clara a la baja. Entonces, afortunadamente, esos que son los que nos permiten ver un poco más hacia adelante, todavía muestran una tendencia que nos diría que debemos seguir mejorando unas semanas más, por lo menos, si se mantienen estas tendencias. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta es de Carlos Navarro, del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Aprovechando que está Clark en el micrófono, hablabas que no hay indicador que muestre que hay, digamos, un aumento en este caso. Sin embargo, revisando los datos de la Secretaría de Salud Federal que concentra esta plataforma del CONACYT, 15 alcaldías siguen con la tendencia a la baja, pero después de 3 meses la alcaldía Gustavo Amadero ya muestra un ligero repunte. La semana del 18 al 24 de octubre hubo 336 casos, para la del 25 al 31, 355, un ligero aumento del 5.6%. Preguntarte si lo tienen ubicado este aumento o si se han dado cuenta de estas pequeñas variaciones. Hay una cosa que es muy importante mencionar. Cuando estás en niveles como los que tenemos en términos de positivos hospitalizados, ya va a haber mucha más inestabilidad en ciertos momentos, ciertas semanas, derivado de los números tan bajos, donde tal vez un día típico, un macroquiosco más que tomó más pruebas pueda elevar esos movimientos. Pero tiene que ver más que nada con la magnitud. Cuando tú estás hablando de 10,000 hospitalizados como los que llegamos a tener en algún momento, era mucho más fácil marcar que pues, la tendencia iba siempre en sintonía a la baja. Pero cuando tú tienes 800, pues de repente puedes tener un día típico que por un tema de altas hospitalarias subió poquito y parece que hay un repunte. Por eso, para nosotros siempre es importante no solo ver el dato último, sino también ver cómo esa tendencia suavizada en el tiempo se ve. Y afortunadamente, en todas las alcaldías por ahora, vemos esa tendencia que sigue a la baja. Tal vez pueda haber ahí de repente una semana que una alcaldía sube un poco, pero para poder afirmar que hay un cambio de tendencia, tendríamos que ver que esa tendencia se confirma varias semanas más. Entonces hay que esperar un poco para Gustavo Madero, pero si ven los datos son minúsculos, ¿no? De pasar de 320 a 350, cuando llegamos en Gustavo Madero a tener, yo pensaría 3,000, 4,000 positivos en esta ola, pues nos sigue hablando de estar en mínimos históricos en todas las alcaldías. Digamos que con estas variaciones que son volátiles, sí, no hay alerta. Y tal vez el indicador más impresionante en términos de la magnitud de la bajada sí tiene que ver con el porcentaje de positividad, que este 3.5%, que se mantiene prácticamente en todos los macroquioscos, kioscos, centros de salud, que tenemos algo a lo que nunca nos habíamos acercado ni siquiera. En el momento de la pandemia de menor intensidad, entre la segunda y la tercera ola, les comentaba 5%, si no mal recuerdo. La verdad es una muy buena noticia y alentadora hacia las siguientes semanas, que esa tendencia de positividad de pruebas sigue con una pendiente descendente. Gracias. Y también preguntarle, doctora, sobre el tema del mercado de Sonora. El 23 de enero de 2019, si no me equivoco, la Secretaría de Protección Civil, el Secretario de Desarrollo Económico, presentaron un diagnóstico principalmente sobre los mercados de la Ciudad de México. En este caso catalogaban al de Sonora como riesgo medio por el tema de instalaciones eléctricas. Preguntarle, ya casi dos años de este diagnóstico, ¿qué pasó en este mercado si no se le atendió? ¿Qué fue lo que pasó, doctora? Con gusto le decimos a Fadlala que venga a informar sobre el programa general que se ha dado en los mercados. Lo que buscamos es la modernización del sistema eléctrico para evitar que haya un cortocircuito. Hay que ver en particular por qué se dio en este caso, lo que sabemos que fue un corto, pero hay que ver en particular por qué se dio. Y con gusto le decimos al secretario de Desarrollo Económico que informe sobre este programa y a la Secretaría de Protección Civil. Gracias. Y por último, doctora, me gustaría preguntarle, hay personas que señalan que usted imita al presidente y que no es independiente de él. ¿Qué le respondería a estas personas? Venimos desde hace más de 20 años luchando en el mismo movimiento.
O sea, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al presidente en la reforma energética o en los problemas de fondo del país. Pues si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación, ¿cómo me voy a ser un líder de la oposición? No, eso no, jamás. Aquí siempre decimos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y yo jamás voy a traicionar. ¿De dónde vengo? Jamás. Entonces somos parte del mismo movimiento. En algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial pues estamos totalmente de acuerdo, pues si no soy de la oposición. Gracias, buen día a todas y todos. Concluimos con la conferencia de prensa. Gracias a todos. Gracias.